Imagina que un día sales de tu casa con la promesa de un trabajo temporal que cambiará la vida de tu familia. Imagina que te despides pensando que volverás en unos meses y que pasan los años y sigues en el mar. No hay visitas, no hay noticias, no hay tierra, solo un océano infinito que se traga tu nombre, tu identidad y tu esperanza. Esta no es una metáfora, es la historia real de un hombre que desapareció durante 22 años. No en una prisión, no en un campo de guerra, sino en un barco pesquero convertido en jaula. Ese hombre se llama Minh Nghien y hoy su vida es una pieza fundamental para entender cómo funciona la esclavitud moderna en los mares del sudeste asiático. En este canal contamos historias reales, historias que el mundo olvidó, pero que merecen un lugar en la memoria colectiva. Antes de continuar, suscríbete si valoras las historias humanas, profundas, necesarias. Y ahora sí, prepárate para una travesía oscura, brutal y sorprendentemente esperanzadora. El niño que solo quería ayudar. Estado de Mon, Myanmar, década de los 90. Casas de madera elevadas sobre pilotes, caminos de tierra, mercados sencillos. Un lugar humilde donde la vida depende del clima, de la pesca y de la suerte. Minh Nghien era el mayor de 6 hermanos. Cuando su padre murió ahogado mientras pescaba, él tenía apenas 15 años. Ese día, sin elegirlo, se convirtió en el hombre de la casa. Cocinaba, lavaba, cuidaba a sus hermanos pequeños. Intentaba sostener a su madre, que nunca aprendió a leer y que jamás había salido de su pueblo. Pero la pobreza era como una red que se apretaba cada día más. Un día, un reclutador llegó al pueblo ofreciendo trabajos en Tailandia por $300 al mes. Para una familia rural, eso no era una oportunidad, era un salvavidas. Apenas cumplidos los 18 años, Minh tomó la decisión más importante y trágica de su vida. Su madre lloraba. «No vayas, no sabes lo que hay allá». Pero él respondía siempre lo mismo. «Solo serán unos meses, mamá, volveré pronto». Cuando se marchó, una de sus hermanas pequeñas lloró desconsolada. Lo último que vio del pueblo fue su casa de madera, haciéndose pequeña en la distancia. Su madre no estaba en casa en ese momento. No pudo despedirse y no volvería a verlo durante 22 años. El cambio de rumbo. El viaje prometido se convirtió en un traslado clandestino. Cruzar la frontera fue demasiado fácil. Nadie pidió documentos, nadie hizo preguntas. Después, los encerraron en un cobertizo, sin comida durante un mes. Los hombres que estaban ahí, deshidratados, golpeados o engañados, no sabían si estaban siendo reclutados o secuestrados. Luego, los llevaron a un barco que cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. Tras 15 días de navegación, llegaron a Indonesia y allí el capitán, sin emoción alguna, les dijo la frase que congeló la sangre de todos. Ustedes, los birmanos, nunca volverán a casa. Fueron vendidos. Nadie va a venir por ustedes. Minh
sintió como el mundo se le desmoronaba. No era un trabajador, no era un empleado temporal, era propiedad de alguien. Una cárcel que flotaba. Isla Tual, mar de Arafura. Un mar rico en atún, calamar, camarón y en historias que nadie quiere contar. Los barcos eran auténticas prisiones flotantes. Los hombres trabajaban turnos abusivos. 18, 20, 24 horas sin descanso. Comían arroz duro y sobras de pescado. Bebían agua hervida del mar. Dormían sobre tablas húmedas, infestadas de insectos. El pago, cuando existía, era de $10 al mes. Los capitanes utilizaban castigos brutales, golpes con palos, azotes con colas de raya, descargas con dispositivos eléctricos, encierro en jaulas de hierro por descansar sin permiso. Y lo más escalofriante, algunos pescadores vieron cuerpos almacenados en congeladores junto al pescado que luego sería exportado. Min vio hombres tirarse por la borda por desesperación. Vio a otros morir por enfermedades sin tratamiento. Y entendió algo con claridad dolorosa. Si no escapaba, moriría en ese barco. La primera fuga. 1996. Después de 3 años de esclavitud, Min reunió el valor para pedir su regreso a casa. La respuesta fue un golpe brutal en la cabeza. La sangre le cayó por la cara. El capataz solo repitió: "Nunca los dejaremos ir, ni siquiera cuando mueran". Ese día, Min tomó su primera gran decisión: huir o morir. Aprovechó un descuido. Corrió, saltó, se escondió entre los muelles y milagrosamente una familia indonesia lo encontró y decidió protegerlo. Vivió con ellos 5 años. Cultivaba verduras, aprendía el idioma, recuperaba fuerzas, intentaba olvidar. Pero el mar no lo soltaba. La culpa tampoco. Pensaba en su madre todas las noches. ¿Estará viva? ¿Pensará que la abandoné? Los hombres invisibles de las Molucas. En las Islas Molucas vivían miles de hombres como él, fugitivos, esclavos escapados, migrantes sin documentos. Algunos formaron familias para desaparecer entre la población local. Otros vivían escondidos en chozas improvisadas. Min no quiso formar una familia. No quería una vida nueva. Solo quería volver a Myanmar. Visitaba a otros fugitivos. Les llevaba verduras. Les hablaba del día en que todos podrían regresar. Y entonces, en el 2001, escuchó un rumor. Un barco ofrecía llevar hombres de regreso a casa, si trabajaban durante un tiempo. La esperanza es capaz de volverse trampa. Min aceptó y volvió a caer en la red. La segunda trampa. La pesca tailandesa se estaba convirtiendo en una industria multimillonaria y para sostenerla necesitaban mano de obra barata, miserablemente barata. Hubo reclutadores que
que engañaron, secuestraron y vendieron hombres como mercancía, incluso menores de edad. El barco en el que Min subió prometía libertad, pero ofreció lo contrario. El capitán les dijo que los llevaría a casa, pero luego los abandonó a su suerte. El trabajo era igual de brutal, las amenazas las mismas. Cuando Min pidió volver a casa, lo encadenaron al barco por 3 días. Pero la desesperación alimenta la creatividad. Con un pedazo de metal fabricó una ganzúa. Esperó la noche, se liberó, saltó al mar, nadó en silencio, temblando, sabiendo que si lo atrapaban, lo matarían. Corrió por la selva empapado, sin comida, sin rumbo, pero estaba vivo. La selva, el tiempo y el cuerpo. Años enteros vivió oculto en la jungla y en casas de familias que lo protegían. Sufrió un derrame cerebral o un infarto. Él nunca lo supo con certeza, que le dejó un brazo débil. Envejeció, se volvió delgado, casi irreconocible. Ya no recordaba claramente el rostro de su madre, pero ella seguía rezando por él cada día, cada noche. Encendía incienso, lloraba en silencio, pedía a Buda que lo mantuviera vivo. Recibió rumores que Min estaba vivo, que se había casado, que tenía hijos, que no podía volver. Ninguna noticia era cierta, solo una: seguía atrapado lejos de casa. La esclavitud moderna sale a la luz. 2015. El mundo despierta. Un grupo de periodistas de Associated Press publica una investigación que revela una red de esclavitud vinculada a barcos pesqueros que abastecían a supermercados internacionales y fábrica de comida para mascotas. Sí, comida para gatos. Indonesia inicia operaciones de rescate. Más de 800 hombres fueron liberados y repatriados. Un amigo de Min, también fugitivo, le avisa que están recogiendo sobrevivientes. Lo llevan a Tual. Y por primera vez en más de 2 décadas, Min se registra como hombre libre. El regreso a casa. Vuela hacia Yangon, con una maleta prestada, una camisa donada y una gorra vieja. Dice: me siento como un turista, me siento indonesio. El idioma birmano le cuesta. El país cambió. Él cambió más. En el bus de regreso con otros ex esclavos, conversan en indonesio. Min murmura: odio este idioma, pero no puedo dejar de hablarlo. Cuando llegó a su aldea, no reconoce el camino. El corazón le late tan fuerte que no puede comer. Llama a un número. Minutos después, aparece su hermana. Corren uno hacia el otro, se abrazan llorando, como si quisieran recuperar 2 décadas perdidas. Pero falta alguien, su madre. Cuando ella aparece, Min se derrumba, cae al suelo, llora, grita, se tapa el rostro. Ella lo acuna como si fuera un niño otra vez. Todo el pueblo sale a mirar. Un vecino dice: ese hombre desapareció hace 20 años. Lo bañan con agua de tamarindo para limpiar los malos espíritus del mar. Su madre colapsa. Min la toma entre los brazos y grita: te cuidaré, te haré feliz. He vuelto, mamá. Ella abre los ojos, lo mira, y Min, por fin, vuelve a casa.
muy pocos regresaron. Miles siguen desaparecidos. El océano no tiene tumbas ni testigos. La esclavitud en el mar continúa. Es un negocio global. Según organizaciones internacionales, la pesca en el sudeste asiático sigue ocultando atrocidades humanas. No es historia antigua, es presente, es ahora. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que estas historias deberían enseñarse en los libros de historia? ¿Sabías que, quizá, un producto que has comprado pudo haber sido obtenido por manos que no eran libres? Déjame tu comentario. Suscríbete si quieres más historias reales, profundas y necesarias. La esclavitud no ha terminado, solo cambió de forma. Hoy navega en barcos sin bandera y a veces llega hasta nuestra mesa. Mildname fue vendido, fue esclavizado, fue silenciado, pero hoy su historia navega libre.